Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de la resurrección de Cristo y la nuestra. Otro video de la doctrina de Cristo, nuestra serie del momento. Quédate y aprendamos juntos. Gracias por estar aquí una vez más. Por favor, toma tu Biblia, alístate para la clase del día de hoy. Toma tu lapicero, tus plumas, esferos, bolígrafos, tu cuaderno y alistémonos para aprender acerca de lo que fue la resurrección de Cristo y cómo eso tiene que ver con nuestra resurrección. El día de hoy quisiera que aprendiéramos acerca de tres cosas en particular: la necesidad, las características y los usos de consuelo que el saber acerca de la resurrección de Cristo nos brindan. Vamos a ver estas tres en orden. Primeramente, ¿por qué fue la resurrección de Cristo necesaria? La resurrección de Cristo fue necesaria por tres razones en particular y esas tres razones las voy a compartir contigo. Primeramente, la resurrección de Cristo mostró que Cristo tuvo una victoria completa sobre la muerte y también nos dejó en claro que esta fue una obra de satisfacción perfecta que lo que hace es destruir la muerte, como la de nuestra naturaleza que merecíamos. Esa muerte que merecíamos la destruye y nos permite obtener vida. Pero no solo esto, sino que también la resurrección de Cristo fue necesaria porque era preciso que Él demostrara su naturaleza divina como Hijo de Dios, que sí era un humano, pero que también era 100% Dios. Él es el autor de la vida y Jesucristo, por esta razón, no era ni apropiado ni posible, era imposible que la muerte lo venciera. La muerte no lo podía vencer y por eso era necesario e imperativo, necesario, que Cristo se levantara de los muertos. Y en tercer lugar, la resurrección de Cristo confirma que su obra sacerdotal consistió en dos partes. La primera, la de hacer satisfacción por las demandas del pecado al sacrificarse en la cruz, es decir, que había una ley que nosotros no pudimos cumplir y para cumplir esa ley, Cristo coloca su vida allí en la cruz por ti, por mí, por esas demandas del pecado. Pero no solo para cumplir con esas demandas del pecado, sino también para aplicar ese sacrificio a cada creyente, a todo aquel que crea y le confiese como Señor y Salvador. Pero Cristo, en esta última, vemos que se levanta de los muertos para desempeñar esa parte de su sacerdocio. Y es por eso que aplica esto a cada persona en su pueblo, pero no de su pueblo. Pero no solo esto, sino que la resurrección de Cristo tuvo características muy significativas. Y la primera de ellas es que Cristo se levanta. Cuando Él se levanta, toda la iglesia se levanta con Él. Y Él fue una persona bíblica en su muerte, tanto en su muerte como en su resurrección, cumpliendo esas promesas. Y la palabra de Dios nos va a dejar eso claro en Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó de muerte a vida. Estábamos muertos y ahora pasamos a tener vida, muertos en delitos y pecados, como dice Romanos, y pasamos a tener vida. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero no solo esto, sino que su muerte hizo que Él nos demostrara que Él se levantaba por su propio poder. Él tenía el poder para levantarse y por eso, por cuenta de sí mismo, se levantó de la muerte, como dice Juan 2:19. Y allí demuestra que no era solamente un hombre, como murió, sino también un verdadero Dios, como resucitó. Y además mostró el poder que tuvo para levantar a su iglesia de muerte a vida, a ti y a mí. Respondiendo Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En tercer lugar, se levantó con un terremoto. Si lees la palabra del Señor, particularmente en Mateo 27, vas a darte cuenta que cuando Él se levanta hay un terremoto. Y es interesante, se habla de un terremoto allí en la parte de la crucifixión de Cristo. Y esto era para probar que no había perdido Cristo ningún poder al morir en la cruz, que seguía siendo el Señor absoluto y supremo del cielo y de la tierra, ante quien
toda la tierra y todo el mundo, seres y animales, temblaban. Y así fue, temblaron durante el terremoto. Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y les aparecieron a muchos. También es interesante ver que en Mateo 27, en este mismo pasaje, las tumbas allí dice que se abrieron, que muchos se levantaron. Es decir, que esto nos demuestra que hubo un poder especial, un poder renovador y vivificante en la resurrección de Jesucristo. Que cuando Él se levantó, otros también se levantaron. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Otras personas también se levantaron cuando Jesucristo se levantó. Y así la iglesia comprendió que hay ese poder inigualable de renovación y de vivificación a través del cual Cristo es capaz de levantar a aquellos que estaban muertos en pecados a una vida nueva. Es decir, si Él pudo hacerlo de una manera física, imagínate cuánto más difícil, pero también posible lo hizo Él, levantar a las personas en una manera espiritual. Por eso es tan interesante la resurrección de Cristo, porque nos habla acerca del evangelio en el que creemos. No solo que Cristo haya muerto y resucitado en sí mismo, resucitó, genial, sino que eso, el que haya muerto y resucitado, nos habla de que nosotros morimos a estar destrozados por el pecado y vivimos una vida nueva. Entonces, cuando vemos esta clase, de hecho el título es ese, el de la resurrección de Cristo y la nuestra, es decir, cómo eso aplica a nosotros. Y estamos viendo ese poder tan especial que hubo en la resurrección, que el hecho de que otras personas, dice ahí la palabra de Dios, si te devuelves un poquito, dice, otros cuerpos de santos que habían dormido, muchos cuerpos, se levantaron saliendo de los sepulcros. ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas las personas siendo testigos de cómo otros salían también de allí, de las tumbas? Salían de estos sepulcros que estaban con sus cuerpos, ellos salieron y volvieron a vivir. Entonces imagínate esta escena, imagínate que estás en Israel en estos momentos y que estás siendo testigo de todos estos acontecimientos. Y piensa, si fue posible que Él resucitara a personas de muerte a vida, que las trajera a la vida, ¿cuánto más increíble es? Y es suficientemente increíble porque ya se habían diagnosticado muertas estas personas, o sea, ya no estaban respirando, ya estaban definitivamente muertas. Y esto ya es demasiado difícil de asimilar en nuestra lógica. Imagínate cuán más difícil es de asimilar en nuestra lógica el hecho de que Cristo haya resucitado tu vida y la mía de tanto pecado y la parte espiritual de la resurrección, porque esa es la otra cara de la resurrección, que también hubo un aspecto espiritual tras esa resurrección, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a pensar que Dios tuvo poder en lo físico, o sea, de resucitar a personas que salieron caminando de estas tumbas, tipo película mejor dicho, ni comparado con ninguna película que te hayas visto, pero también a ti y a mí nos resucitó y nos trajo de muerte a vida. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, el primero entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Y este es el significado del orden de todo lo que pasa. Y por eso hay unos usos especiales que la resurrección de Cristo nos hace considerar. Y es que nos consuela, chicos. Hay consolación en la resurrección del Hijo de Dios. Y estos son los consuelos. Primero, la resurrección de Cristo consuma la justificación de todo aquel que en Él cree, como dice Romanos 4:25, porque la vida era la paga que Él vino a ganar. Por lo tanto, el haber podido ser reconciliados con Él nos permitió el ser salvos por su gracia. Pero no solo eso, sino que también es un medio usado por Dios para la santificación. Porque como Cristo liberó por su poder a la humanidad de la muerte y a la culpa de nuestros pecados,
De la misma manera, Cristo nos libera a ti y a mí de esa corrupción del pecado, de esa naturaleza en la que estábamos y permite que vivamos para Dios, como dice Romanos 14:8. Y también la resurrección de Cristo da a conocer la resurrección de la iglesia. Como dice Romanos 8:11, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por eso, Cristo es llamado el primogénito de los muertos, la primicia entre los muertos, porque su resurrección es la promesa y la garantía de la resurrección de nosotros como iglesia. Es decir, si Jesucristo resucitó, no solo eso fue para la esfera personal, para Él personalmente ponerse en público y demostrarle a la gente que Él era Dios, sino también para la esfera de nosotros, de ti y de mí, que Él nos trajo de muerte a vida. Pero no solo eso, sino para la esfera de la iglesia, es decir, hay tres esferas, la de Cristo, la tuya y la mía, y la del creyente individual y la de la iglesia como cuerpo, como institución, que le veremos algún día, que resucitaremos. Y esa es esa garantía, que Él es la cabeza de su iglesia y que por lo tanto todos sus miembros deben seguir a Cristo, quien nos levantará en algún día para que seamos beneficios de ese gozo eterno. Hebreos 3:14 nos habla de esto. Y disfrutaremos tanto en cuerpo como en alma el reino de los cielos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Que podremos compartir con Él nuestra vida eterna, que como Él es la cabeza de su iglesia, todos los miembros seguiremos a Cristo y resucitaremos los piadosos por el poder de Cristo, nuestro Redentor, quien nos levantará de tal manera que seamos partícipes de todos esos beneficios de la muerte de Cristo y que disfrutaremos en cuerpo y en alma del reino de los cielos. Amén. Que Él ha comprado para ti y para mí. Los piadosos resucitan como Cristo por virtud de la propia resurrección de Cristo. Ellos resucitan como Él lo hizo para la gloria eterna. For eternal glory, per la gloria eterna, pour la gloire éternelle. Son sus affaires ichim. Para nuestra parte de memorización, vamos a memorizar la segunda parte de Isaías 53, el versículo 7 al 12. Y lo puedes hacer en español o en inglés, aunque preferiblemente en español. Para la sección Realiza, responde estas 4 preguntas en tu cuaderno y nos vemos la próxima clase. Dios te bendiga.